Servando Pérez por la Fiscalía. Su señoría, la defensa, abogado Miguel Fredeslillo, patrocinando a don Juan Luis Briceño. Bien, el tribunal deja constancia que se encuentra también presente el imputado, don Juan Luis Briceño. Bien, la presente audiencia tiene por objeto la formalización, en su caso, de los cargos pertinentes, toda vez que se amplió la detención de Juan Luis Briceño y habiéndose cumplido el plazo de dicha ampliación, corresponde realizar la audiencia respectiva. Señor fiscal. Así es, señoría. La Fiscalía comunica al señor Juan Luis que ha iniciado una investigación en su contra por el delito de lesiones graves, señoría, en perjuicio de la víctima don José Manuel Montanares Alarcón, actualmente fallecido. Los hechos que investiga la Fiscalía y que reprocha a la persona formalizada ocurrieron el 24 de diciembre, señoría, en la madrugada, alrededor de las 4:30 horas, esto es en la noche que va del 23 al 24, en la calle Hierbas Buenas de la población René Snyder de esta ciudad, lugar en que se encontraron víctima y victimario, y Briceño agredió con un destornillador, con la cacha de este destornillador, en el rostro a Montanares Alarcón, con un golpe en el pómulo, lo que le ocasionó fracturas interiores, señoría, que producto de diversas complicaciones determinaron el fallecimiento de la víctima una semana después. A juicio de la Fiscalía, entonces, y eso es lo que está investigando, le corresponde participación como autor en un delito de lesiones graves, y esa es la formalización, señoría. Bien, señor Ortega, lo que ha hecho el fiscal es poner en su conocimiento que ha comenzado una investigación por todo lo que relató. En este minuto el tribunal no va a resolver si es efectivo lo que dijo el fiscal o no. Tampoco vamos a establecer cuál es la responsabilidad que usted tiene en ese hecho que relató el fiscal. La consulta velando por sus propios intereses es: ¿ha entendido usted lo que dijo el fiscal o necesita que se le aclare algo de lo que él dijo? No, está bien, señor. Bien, señor fiscal. Señoría, la Fiscalía va a abrir debate sobre medidas cautelares, en concreto va a solicitar la prisión preventiva de... Sí, perdón. En cuanto al hecho investigado, señoría, la Fiscalía cuenta en primer lugar con el protocolo de autopsia, que entre otras cosas da cuenta de la fractura del hueso pito orbitario izquierdo, que es un hueso cubierto por otro, no está expuesto, digamos. Fue de tal violencia el golpe que llegó a quebrarlo. Y con las conclusiones de esta misma autopsia, que da cuenta de que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico complicado por una meningitis purulenta, que si bien fue posible o hubiese sido posible que con socorros médicos y oportunos se hubiese evitado el deceso, está claro que esta persona recibió un fuerte golpe que le produjo la fractura del hueso que he mencionado, que está en la base del cráneo, y que es, dice el mismo legista, compatible con un golpe a nivel del lado izquierdo de la cara. Esto es en el hueso malar, ahí se recibió el golpe, la fractura, como digo, es en otro hueso. En cuanto al hecho mismo o a las lesiones que presentaba la víctima, la Fiscalía también cuenta, señoría, con el testimonio de la hermana de la víctima, quien entre otras hizo la denuncia de este hecho. Relata cómo a la mañana siguiente, horas después del golpe, su hermano fue llevado hasta un servicio de urgencia de un consultorio, donde si bien fue derivado para la casa con lo que era aparentemente lesiones leves, sí mostraba las huellas del ataque en su rostro, que estuvo todo ese día 24, el día del ataque, vomitando, que ello obligó a hospitalizarlo al día siguiente, y cuadro del cual no se recuperó. En cuanto a la participación, señoría, de la persona imputada, en primer lugar está el testimonio de su propia hermana, que fue una de las pocas personas que alcanzó a escuchar la versión de la persona ahora fallecida, de la víctima, quien alcanzó a señalarle que había peleado con el que
después volveré sobre esta frase, con el que había matado a mi otro hermano. Esto es, la víctima pudo identificar a su agresor, lo pudo relatar a sus familiares más cercanos y en ese minuto lo individualizó, como después se comprenderá con una seña que no admite equívocos, que es quien había matado justamente a su otro hermano. Producida la detención, señoría, el día 1 de enero del 2005, ante efectivos de la Policía de Investigaciones y ante este fiscal, y advertido de sus derechos, explícitamente se le, en cuanto a guardar silencio, a contar con un abogado, y habiendo renunciado a ellos y informado además de los hechos que se investigaban en su contra, la persona imputada reconoció el haberse encontrado con el occiso, si bien lo nombraba de manera, digamos, no correcta en cuanto a sus apellidos, lo nombraba como Canales Barcón, pero fonéticamente Manuel Canales Barcón, pero indudablemente se refería a Manuel Montanares Alarcón, digamos, que es la... Dice que, agrega él, sí, que se encontraron, que se le acercó el ofendido, que el ofendido sacó desde sus vestimentas un destornillador tipo paleta, que lo agredió, que pelearon, que cayeron al suelo y que él, la persona formalizada, logró quitarle el destornillador y le pegó un puntazo en la cara. Al parecer fue en el ojo, ya que sangraba mucho. En esos momentos llegaron mis amigos que se encontraban mirando y me lo quitaron, dice, ya que quería seguir pegándole. De los propios dichos del imputado, que no es, como he referido, la única prueba con que cuenta la Fiscalía, aparece que el agresor es la persona formalizada. Se cuenta además con otros testimonios de familiares de la persona fallecida y con el informe de investigaciones, todos los cuales revelan que, como decía, el agresor es la persona formalizada. La necesidad cautelar, la Fiscalía invoca el peligro para la seguridad de la sociedad. Desde luego, en primer lugar, el solo hecho del delito por el cual se ha formalizado, que tiene una pena de por sí alta, invoca a la Fiscalía además muy especialmente los antecedentes de Ortiz Briceño, entre los cuales figura en agosto del 92 una condena a presidio menor en su grado medio por robo con intimidación. Suponemos tan baja pena dada en la época minoría de edad. Y luego, en el año 95, y aquí vuelvo sobre la frase que la víctima alcanzó a decirle a su hermana, que quien lo había agredido es el que había matado a su hermano. Ortiz Briceño registra una condena en el año 95 a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor de homicidio. Justamente la persona que en aquella ocasión mató era un hermano del ahora fallecido. Por último, registra una condena por lesiones del año 98, que estuvo bastante tiempo rebelde, a 820 días de prisión menor en su grado medio, que recién la cumplió en enero del 2004. Señoría, que entiendo agredió también con un arma blanca al padre de su conviviente, señoría. El historial delictual, y siempre con hechos violentos como los que he señalado, justifican el peligro para la seguridad de la sociedad, y es ese, parece a la Fiscalía, la necesidad cautelar que justifica la prisión preventiva, señoría. Señor defensor. Su señoría, para resolver la situación planteada por la Fiscalía de Prisión Preventiva, no estamos juzgando a mi defendido por situaciones anteriores. Estamos juzgando única y exclusivamente el hecho que motiva la formalización de la investigación. Sin perjuicio de considerar que, de acuerdo al relato del señor fiscal, el hecho más grave fue cometido hace 9 años atrás y el hecho más reciente se trata de unas lesiones. Vale decir, estamos en una situación que la pena más grave está en este momento ante el tribunal enteramente prescrita. La formalización está hecha por lesiones graves, su señoría. El fiscal no ha definido las lesiones en las figuras del numerando 1 o el numerando 2 del artículo 397 del Código Penal, partiendo de la presunción de inocencia que favorece a mi defendido. Y indudablemente que tenemos que ir por la pena más baja, por la del número 2. Esto es, está mi defendido
en la situación prevista en el artículo 141, letra A del Código Procesal Penal. Hago presente además, su señoría, que la hipótesis probable sería de lesiones graves, pero hasta donde los hechos nosotros lo conocemos como defensores, actuó mi defendido prevalecido o prevaliéndose de la eximiente de legítima defensa. Los hechos mismos que han sido narrados en forma muy escueta así conducen a estimarlo. Y especialmente, su señoría, el informe de autopsia que ha tenido el señor fiscal, me lo ha exhibido, y que en este instante pido por favor que me lo muestre para hacer presente Señor algunas fiscal. conclusiones. En el informe de autopsia de la víctima, número 485-2004, en las conclusiones señala que la causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico complicado con meninges purulenta. El occiso, señala, era portador de bronconeumonía bilateral. Su señoría, no es necesario que haga yo o empiece a hacer un profundo análisis o empezar a explicar una situación médico-legal o entrar en un exámenes clínicos. La causa precisa de la muerte no fueron las lesiones que hubiese provocado directamente mi defendido, sino que hay él fue dado de alta luego de ser atendida la víctima en el hospital. Perdón, se le solicita al público que guarde silencio, por favor, si no yo desalojo la sala. Señora, por favor, guarde silencio, desalojamos la sala. Señor defensor. Él volvió a su casa y regresó nuevamente porque se sintió mal. Era portador de bronconeumonía bilateral. Su señoría, se va a demostrar en definitiva, y esa es la hipótesis que en este momento debe proponerse, es una hipótesis en la cual la misma Fiscalía no ha señalado lesiones graves seguidas de muerte, ni ha señalado una hipótesis de homicidio preterintencional. La hipótesis que estamos viendo es únicamente de lesiones graves, y en ese sentido, su señoría, tiene razón la Fiscalía. Por lo tanto, su señoría, tomando en cuenta la hipótesis probable de lesiones graves, en las cuales esta defensa, una vez que se reúnan los antecedentes de la investigación, va a poder demostrar que él actuó únicamente defendiéndose, vale decir, va a existir y está ya latente una posición de legítima defensa, estimamos que resulta improcedente la prisión preventiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 141, letras A y C. Hacemos presente además, su señoría, como lo ha señalado también la Fiscalía, que no existen diligencias indispensables o precisas que hagan necesaria la prisión preventiva de mi defendido. Él, desde el primer momento en que se efectuó la detención, prestó declaración ante el señor fiscal y está dispuesto a corroborar las declaraciones que la Fiscalía estime pertinentes. Hago presente además que en nuestra Defensoría ya prestó declaración en forma reservada a un testigo y que vamos a presentar al fiscal testigos, los cuales vamos a pedir su debida protección porque hasta donde se ha señalado en la formalización existe en este incidente un problema de familias, de manera que los testigos nuestros van a pedir igual protección como entiendo que lo van a pedir los testigos de la Fiscalía. En suma, su señoría, estimamos que no se dan los requisitos en la forma que he señalado para que se proceda a dictar la medida extrema de prisión preventiva de mi defendido, pudiendo aplicar cualquiera de las medidas que señala el artículo 155 del Código Procesal Penal, en la cual desde ya mi defendido manifiesta efectuar la más estrecha colaboración para que se esclarezca el hecho que motiva la formalización.
Señor fiscal, ¿algo más antes de resolver? No, señoría. Señor defensor, ¿algo más antes de resolver? Nada más, su señoría. Bien, visto que el Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva respecto de Juan Luis en relación a los hechos en materia de la formalización, que efectivamente la especie se ha formalizado por un delito de lesiones graves, toda vez que, si bien la víctima ha fallecido, para el Ministerio Público este deceso no ha sido causa hasta ahora precisa y necesaria del actuar del imputado, limitándose a formalizar por el delito de lesiones graves. Que no obstante la penalidad que conlleva tal ilícito, la misma en relación a las anotaciones prontuariales pretéritas que registra el requerido, significan que cualquiera sea la condena que llegue a imponérsele, esa pena debiera aplicarse en forma efectiva, sin la procedencia de beneficio alternativo alguno, de lo cual resulta manifiesta la necesidad de cautela por peligro para la seguridad de la sociedad, como lo ha indicado el fiscal, que en consecuencia será lugar a lo solicitado por el Ministerio Público y se impone a Juan Luis Ortega la medida cautelar de prisión preventiva, debiendo ingresar al centro de cumplimiento penitenciario de esta ciudad. ¿Alguna otra petición de los intervinientes? Su señoría, plazo judicial de cierre de la ¿Cuánto investigación. plazo, señor defensor? 30 días. su Señor señoría. fiscal. No, señoría, la Fiscalía se ha escuchado aquí que hay versiones, por así llamarlas, alternativas. Hay una, se va a esgrimir y naturalmente la Fiscalía lo va a investigar, el tema de la legítima defensa. Esto ocurrió en un lugar o habría sido presenciado por personas que no se han mostrado llanas a cooperar con la Fiscalía, presume la policía por incluso contar algunos con antecedentes penales o con cuentas o encargos pendientes de la justicia, lo que genera todo un escenario difícil de investigar, digamos, acorde al principio de objetividad y la acuciosidad que la gravedad del hecho merece. La agresión ocurrió el 24, sin embargo, la noticia del hecho solo la tuvo la Fiscalía el día 31 con ocasión de la llegada del parte a raíz del fallecimiento. Me dio aproximadamente una semana que, digamos, en que, por así decirlo, no se hizo nada en relación al hecho, lo que añade toda una dificultad investigativa. Doy solo un ejemplo. El señor Ortega indicó dónde habría abandonado en un sector rural el arma que se empleó y que, entre otras cosas, es vital hallar para un poco cotejar las versiones, quién la tenía primero, quién la tenía al momento de iniciarse la pelea, pero la Brigada de Homicidios la buscó en dos ocasiones, tanto en la noche en que fue detenido como el día lunes siguiente, y no pudo ser hallada porque, bueno, de ser cierta la versión del imputado, pasa por ahí un canal de regadío, así que hay extraordinarias dificultades para investigar esto, así que considera la Fiscalía que un plazo extraordinariamente breve es de 120 días, señoría. Agrego nada más que una cosa. Se ha leído aquí, se ha hecho mucho caudal, tanto por la Fiscalía como por la defensa, el tema de la autopsia, que de alguna manera, o de su lectura superficial por legos, daría a entender incluso que el tema, por ejemplo, ese de la meningitis era coetáneo o ya existía al momento de la agresión y que en alguna medida gatilló el fallecimiento. Pero los familiares de la víctima dicen haber hablado con un doctor que solo están en condiciones por el minuto de identificar como rojas, este es otro ejemplo, que fue el médico tratante y que a poco de iniciarse el cuadro y apenas hospitalizada la persona, dicen los familiares que habló que podría llegar la víctima a hacer una meningitis a consecuencia de la fractura, lo que, de ser efectivo, podría cambiar el cuadro y obligar a la Fiscalía a formalizar por otro delito que es, naturalmente, por homicidio. Así que nos parece que esta es una investigación compleja y que un plazo terriblemente breve sería de 120 días. ¿Y qué es lo que pide la Fiscalía, señoría? Su señoría, me Señor permite. defensor. Sí. Su señoría, el hecho que la investigación aparezca hecha prácticamente una semana después no tiene ninguna importancia para esta defensa. Para esta defensa lo que tiene importancia que se le está acusando, formalizando de lesiones graves,
que, insistimos, no admite la medida extrema de prisión preventiva. Vuestra señoría lo ha decretado. Ahora que el señor fiscal entre en un análisis clínico del informe de autopsia, no lo estimamos pertinente. El informe de autopsia efectuado por el médico legista señala muy claro la existencia de concausas. La causa directa y necesaria de la muerte no fue el golpe que recibió de mi defendido, sino que tenía una bronconeumonía bilateral, hecho que es grave desde el punto de vista clínico. ¿Cuál es la causa del fallecimiento? Puede ser la bronconeumonía. De manera, su señoría, que estimamos que el plazo, incluso nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Fiscalía, no puede ser más allá de 30 días. Señor fiscal, ¿algo más antes de resolver? No, señoría. Bien, habiéndose solicitado plazo judicial de cierre de la investigación de 30 días, manifestando al Ministerio Público que el mismo no puede ser inferior a 120, desde que deben realizarse una serie de diligencias a raíz precisamente de lo que se ha debatido en esta audiencia en orden a la existencia de una tesis de lo ocurrido en materia de investigación, que conllevaría la necesidad de interrogar a diversas personas que hasta ahora se han mantenido renuentes por diversos motivos a cooperar con la investigación. Considerando en primer lugar el suscrito que se ha impuesto a Ortiz Briceño la más gravosa de las medidas cautelares que contempla el sistema procesal penal, junto a la necesidad de un pronto y oportuno juzgamiento, pero debiendo además contarse al efecto con la mayor cantidad de antecedentes posibles que permitan establecer fehacientemente lo más cercano posible qué fue lo que ocurrió en cuanto a los hechos que se le imputan, se fija como plazo judicial de cierre de investigación, considerando principalmente el hecho, materia de la formalización y la calificación que hasta ahora se le ha dado, de 60 días sin perjuicio de las solicitudes que puedan hacerse en el devenir de la investigación de cambiar tales antecedentes. ¿Alguna otra petición además de las copias de la audiencia? Por la Fiscalía, señoría, autorización para el traslado del imputado a la Señor Fiscalía, defensor. aviso al defensor. Siempre que se avisa al del defensor. Bien, se hace lugar a lo solicitado, debiendo comunicarse con la debida anticipación y por la vía más expedita que asegure el legítimo ejercicio del derecho de defensa. Remítase copia de esta audiencia por fiscal y defensor, o vía correo electrónico, y ponemos término a la misma.